Bueno, pues hoy vamos a tratar de empezar a aclarar o a poner en el conocimiento de todos conceptos que son básicos para la divina voluntad. ¿Qué es la divina voluntad y qué es el don de la divina voluntad? De manera que cuando nosotros hablemos de esto, tengamos todos claro de qué estamos hablando, ¿no? El don de la divina voluntad es el don de dones, el que contiene todos los dones, ¿no? Pero nosotros, yo pienso que es mucho mejor que empecemos escuchando las palabras de Jesús en el volumen 26-13. No os preocupéis en tomar nada de anotaciones, de volúmenes, porque después pues hablaremos lo enviaremos, ¿no? Como hicimos la semana pasada. Bueno, pues en el volumen 26-13, en el 2, dice el Señor, mi corazón se encuentra en el arrebato de la llama porque quiero dar esta sorpresa a las humanas generaciones, el reino de mi divina voluntad sobre la tierra. Fijaos, el Señor quiere sorprender ahora a las generaciones, dando el reino de su divina voluntad sobre la tierra. Este gran bien lo di al principio de la creación, porque de nuestra divinidad no salen jamás bienes u obras incompletas. No fue rechazado por el hombre, y nosotros tuvimos el dolor de sentir que se nos rechazaba la vida, la sustancia, los bienes y la parte más esencial de la creación. Y el hombre, a ver, se me ha ido, y el hombre volvió para él todas nuestras obras incompletas. Y no se ha dado más pensamiento de readquirir lo que nos rechazó. El don de la divina voluntad es el que el Señor dio cuando fue creado el hombre, cuando creó a Adán. Y Adán lo rechazó, como bien sabemos, ¿no? Dice que el hombre no ha vuelto a tener pensamiento de él. Pero mientras él no lo pensaba, nosotros lo pensábamos. Y esto formaba nuestro martirio de amor. Nos ha durado cerca de 6000 años. Martirio secreto que acrecentaba nuestras llamas y nos devoraban tanto que no pudiendo contenerlas más, he querido venir a ti para romper el secreto, porque sentía la necesidad de hacerte un desahogo de amor y decirte, quiero dar lo que el hombre me rechazó, quiero que mi querer reine sobre la tierra. Y para hacerlo venir a reinar debía hacértelo conocer. Por eso la necesidad de manifestarte tantos conocimientos de él. Cuando el hombre rechaza en Adán la divina voluntad, porque peca, el Señor no se olvida de ello, porque esto es un decreto divino y los decretos divinos se cumplen y espera el tiempo que haga falta, 6000 años. Dice que con un martirio de amor, porque quiere dar al hombre lo que le rechazó. Y entonces ese es el motivo de manifestarle tantos conocimientos a Luisa. Porque este don de la divina voluntad lo que nos hace es capacitarnos para vivir con respecto a Dios tal y como Adán fue creado en el paraíso. Hablamos, por supuesto, de Adán Santo. Y aunque la voluntad humana, la voluntad de Adán, lo arruinara, el Señor espera 6000 años y elige a Luisa, la que él llama la pequeña hija de la divina voluntad. Elige a Luisa que, a diferencia de María, que fue creada inmaculada, ¿verdad? Ella nace con el pecado original, para establecer el reino en una criatura de la estirpe humana. Y dice el Señor también en el volumen 24 que el don de la divina voluntad es lo más grande, lo máximo que le puede dar a la criatura. ¿Por qué? Porque con su voluntad Él nos da todos los bienes posibles, todos los bienes imaginables. Pero es que además nos devuelve la semejanza con nuestro Creador.
Y yo creo que hasta leer el libro de la Divina Voluntad, hasta conocer la Divina Voluntad, yo al menos no he sido consciente de la importancia de volver a la semejanza, ¿no? Ser semejantes a Dios. Esto es lo más grande que el Señor evidentemente nos podía dar. Y así lo dice en el volumen 24. Este fiat contiene la fuente creadora y no hay cosa de bien que no pueda hacer salir. Así que quien posee mi voluntad, en virtud de ella, adquiere con derecho todos los bienes que este fiat posee. Por eso, adquiere el derecho a la semejanza de su creador. Adquiere el derecho a la santidad divina, a su bondad, a su amor. Con derecho cielo y tierra son suyos, porque todos tuvieron existencia de este fiat. Con razón sus derechos se extienden sobre todo. Así que el más grande don, la gracia más grande que puedo dar a la criatura es darle mi voluntad, porque con ella vienen juntos todos los bienes posibles e imaginables, y con derecho, porque todo pertenece a ella. Al darnos de nuevo la divina voluntad, el don de la divina voluntad, nos devuelve esa semejanza con el Creador. Es decir, nos vuelve al punto de origen con el que fuimos creados. Entonces, vamos a aclarar qué es la divina voluntad. Hemos dicho que el don de la divina voluntad es el más grande don que Dios podía dar, ¿no? Pero ¿qué significa vivir en la divina voluntad? Nosotros muchas veces entendemos o hemos entendido antes que por divina voluntad hacer lo que Dios me pide, obedecer los mandamientos, las leyes de la iglesia, practicar las virtudes, ser caritativo, todas cosas muy buenas, cosas muy necesarias para ser cristiano. Pero pensamos nosotros que Adán en el paraíso tenía leyes, que tenía mandamientos o que se preocupaba todo el tiempo de ver o de saber cuál era la voluntad de Dios, lo que Dios quería de él. No, porque Adán no hacía la voluntad de Dios como nosotros lo entendemos. Adán vivía en la voluntad de Dios. Y eso es para lo que Dios lo creó y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y ese es el sentido de hacer la divina voluntad que viene en el libro del cielo, que es vivir de su voluntad. Que nos quede esto, no sé, como una idea fijada, como una idea clara, ¿no? Que esto es vivir de su voluntad, es vivir en la divina voluntad, no hacer su voluntad. Volveremos más tarde a esto, pero ¿qué entendemos por voluntad? Oye, a lo mejor no tenemos claro o no pensamos todos lo mismo de lo que es la voluntad. Si buscamos la palabra voluntad, la primera acepción que vamos a encontrar es la facultad de decidir y ordenar la propia conducta, nuestros actos. Es la facultad de poder decidir nuestros actos. Tengamos en cuenta que una facultad es una capacidad, una habilidad, una destreza, una actitud. Eso es una facultad. También podemos encontrar que sinónimos de voluntad son intención, disposición o el deseo de hacer algo. En cualquier caso, si la voluntad es la facultad que mueve a la criatura a obrar, evidentemente, la voluntad es la que mueve a todo el ser. Es nuestra voluntad humana la que nos mueve a obrar, a hacer cosas. Nosotros necesitamos un deseo, una idea, una intención de querer hacer algo para poder hacerlo. Imaginamos, estás sentado en el sillón de casa y te entra hambre, ¿no? Tu voluntad tiene que hacerte que te levantes, que vayas a la cocina, pues que abras la nevera, que tomes lo que quieras comer y que te lo comas. Porque por mucha hambre que te entre, muchas ganas de comer, si te quedas en el sillón sentado, o sea, si tu voluntad no te mueve, no comes. Luego quiere decir que se necesita esa intención y hacerlo, porque todos nuestros actos están movidos por nuestra voluntad.
Y en todos nuestros actos nos referimos a los que hacemos y a los que no, a los que quisiéramos hacer, a los que pensamos, a los que deseamos. Es nuestra voluntad la que configura lo que nosotros somos como personas, la que ha dado lugar a nuestra vida humana. Porque en nuestra voluntad está todo lo que nosotros hemos hecho y hemos obrado. Y esto se lo dice el señor a Luisa en el volumen 1322, que es muy interesante en el punto 5, para ver exactamente qué es esa voluntad humana, ¿no? Le dice, la voluntad en el hombre es lo que más lo asemeja a su creador. La voluntad en el hombre es lo que más lo asemeja a su creador. En la voluntad humana he puesto parte de mi inmensidad y de mi potencia. Y dándole el puesto de honor, la he constituido reina de todo el hombre y depositaria de todo su obrar. Nuestra voluntad es reina, es la que reina en nosotros y es la depositaria de todo nuestro obrar. Y así como las criaturas, dice el Señor, sigue diciendo, tienen cajas para conservar sus cosas, para tenerlas custodiadas, así el alma tiene su voluntad para conservar y custodiar todo lo que piensa, lo que dice, lo que obra. Ni siquiera un pensamiento perderá. Fijaos, en nosotros, en nuestra voluntad, tenemos custodiado y conservado todo lo que pensamos, lo que decimos, lo que obramos, sin que nada se pierda. Lo que no puede hacer con el ojo, con la boca, con las obras, lo puede hacer con la voluntad. En un instante puede querer 1000 bienes o 1000 males. La voluntad hace volar el pensamiento al cielo, en las partes más lejanas y hasta en los abismos. A la criatura se le puede impedir que obre, que vea, que hable, pero todo esto lo puede hacer en la voluntad. Y todo lo que hace y quiere forma un acto y lo deja en depósito en su mismo querer. Y como la voluntad se puede extender, ¿cuántos bienes y cuántos males no puede contener? Por eso, entre todo quiero el querer del hombre, porque si tengo esto, la fortaleza está vencida. Todo está en la voluntad. Por eso dice el Señor, si yo tengo la voluntad del hombre, todo está vencido. Si nosotros libremente le damos nuestra voluntad. Pero fijaos que el hecho de que el pensamiento o el deseo formen parte de la voluntad y que ya sean obras, ya sean actos, mejor dicho, ya venía en el Evangelio. ¿Os acordáis cuando el Señor dice, si has deseado en tu corazón a la mujer de tu prójimo, ya has cometido adulterio? Aunque no haya realizado el acto físicamente, pero tú, el deseo ya es un acto. Por lo tanto, tengamos en cuenta que los actos no son solo acciones, acciones visibles, sino son los pensamientos, los deseos, las intenciones, ya son actos. Y todo acto hecho en nuestra voluntad da como consecuencia, si está hecho con una voluntad humana, una vida humana. ¿Mm? Una voluntad humana da como consecuencia una vida humana. Y en Dios, porque en Dios su voluntad también es el motor que lo mueve. La voluntad en Dios es el motor que mueve a las tres divinas personas a llevar a cabo sus obras, igual que la voluntad humana. Rige y mueve todo nuestro ser, la voluntad divina mueve a todo Dios. Es lo mismo que para nosotros el timón de todo su ser y la depositaria de todo su obra. Por tanto, la criatura, con poseer la voluntad divina, no necesita de ninguna otra cosa, porque la divina voluntad es Dios en esencia, es la esencia misma de Dios. Como dice el volumen 16.8. Hija mía,
Mi voluntad contiene todo mi ser, y quien en sí la posee, me posee a mí más que si tuviera mi continua presencia. Porque mi voluntad penetra donde quiera, en las más íntimas fibras, cuenta los latidos, los pensamientos, se hace vida de la parte más bella de la criatura, esto es, de su interior. Luego, quien posee la divina voluntad, posee a todo Dios, a Dios mismo. Y es que además la divina voluntad es la que contiene todo el ser divino y por tanto la que en el ser humano da al hombre la semejanza con su creador. Por eso el Señor dice, el que tiene mi voluntad lo tiene todo. Y yo cuando creé al hombre no le di leyes, ni instituí sacramentos, solo le di mi voluntad, porque mi voluntad era más que suficiente. ¿Para qué? Para poder encontrar todos los medios para llegar a una santidad, no una santidad baja, no una santidad humana, sino a la altura de una santidad divina. Luego el hombre no tenía necesidad de ninguna otra cosa más que de la voluntad de Dios, de la divina voluntad. Pero hay una diferencia entre, bueno, entre el obrar de Dios y el obrar de la criatura. Y es que en el obrar de la criatura está la voluntad o la intención. Eso lo conocemos nosotros, ¿verdad? Que cuántas veces tenemos la intención de hacer algo y no lo hacemos. O no teníamos muy claro hacer algo y lo hacemos, ¿no? Algo que se puede realizar, ¿no? Está la intención. Pero esto no siempre se lleva a cabo, porque existe lo que se llama el acto en potencia. Cuando nosotros pensamos algo, queremos algo, imaginamos algo, ese acto está en potencia. Y cuando lo hacemos es un acto realizado o un acto cumplido. Pero a diferencia de la voluntad humana, que sabemos que esto ocurre, en la voluntad divina, como es lo propio de un ser divino que es Dios, Dios no tiene acto en potencia. En Dios no está el querer y el obrar, sino que cuando la voluntad divina se acciona, cuando Dios piensa, el acto ya está hecho, ya se produce el acto. Y además Dios es un acto único y es un acto cumplido, que es el querer divino, donde se encuentra todo lo que Dios ha hecho. Dios, ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué actos ha hecho Dios? La creación, la redención y la santificación. En el Adestra Dios ha hecho eso. Incluso las obras de la Dintra, todas se encuentran en el acto único de Dios. La divina voluntad lo que hace es poner en movimiento todos los atributos de Dios. Dice el volumen 18.5, solo tu Jesús, le dice a Luisa, contiene esta virtud de formar todas las cosas, aún las más grandes, con un acto solo, porque contengo la potencia creadora. En Dios es cuando Dios quiere, el acto ya está hecho. ¿No? No existe ese acto en potencia. Pues si obrar con una voluntad humana, hemos dicho antes, genera una vida humana, obrar con una voluntad divina genera una vida divina. Mira, en resumen, para que nos quedemos con esta idea, la divina voluntad es Dios en esencia. Es el motor que mueve a las tres divinas personas y es la depositaria de todo el obrar de Dios. Pero volvamos otra vez a lo que decíamos antes. ¿Cómo fue creado Adán? Porque si nosotros tenemos que volver al principio de cómo fue creado Adán, es lo que el Señor quiere dándonos su don. ¿Cómo fue creado Adán? Vosotros sabéis que el Señor cuando va creando todas las cosas dice, el hágase, hace la luz, hágase, ¿no? Pero al crear al hombre, lo modela con sus manos. Toma el barro de la tierra y hace una figura modelada que es el mismo Adán. Es una figura a la imagen de Jesús. Yo me imagino siempre al Señor modelando a Adán con ese amor y ese hacerlo todo perfecto, ¿no?
Y al final tiene una figura de barro sin vida en sus manos. Así me lo imagino yo. ¿Y qué hace? Le insufla con su aliento la vida. Y esa figura ya tiene vida, ya tiene una vida humana. Y con un segundo aliento se pone él mismo en Adán, con todos sus atributos. Y la misma vida de Dios corre en Adán. Ahora Adán es divino. Y cuando Adán abre los ojos, en sus ojos corre la vida de la mirada de Dios. Y cuando abre su boca, en sus palabras, en su boca corren las palabras de Dios. Por eso reconoce a su creador, Adán, y le dice esto tan bonito que leemos siempre en el libro de cielo, que lo primero que Adán le dijo al Señor cuando abrió los ojos fue ese te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Es Dios hablando por la boca de Adán. Y por aquellos pies caminaba el mismo Dios. Y en el corazón de Adán latía el latido divino. Todo en Adán era Dios. Y en el volumen 35.8 dice el Señor, nuestro ente supremo ama tanto a la criatura que llegamos al exceso de imitarla. Nos empequeñecemos, nos encerramos en ella y queremos caminar con sus pies, obrar con sus manos, hablar con su boca, mirar con sus ojos, pensar con su inteligencia, latir y amar en su corazón. Así que para hacer en todo lo que hace como lo hace la criatura, queremos tener pies, manos, boca, ojos y corazón, como los tiene la criatura. Y esto se lo pedimos a ella, como si nosotros no fuéramos los dueños absolutos de todo. Y en la criatura se produce, en cada acto de criatura ahí se produce una doble acción. El acto natural que realiza la criatura y el acto divino que está puesto por Dios. Por lo tanto, vivir en la voluntad de Dios no es hacer lo que Dios quiere, no es hacer su voluntad. Significa que Dios es el motor, la divina voluntad es el motor principal de todos los actos. El mismo Dios, su voluntad, es lo que mueve a la criatura. Y entonces nuestros actos adquieren las características de una voluntad divina. Vamos a ir terminando, pero yo quisiera leeros en el volumen 22.11, como el Señor se lo dice a Luisa, hija mía, quien vive en mi voluntad tiene la amplitud, la capacidad de poder encerrar en sí todos los actos de Dios, volviéndose así la depositaria de la divina voluntad. Y por eso Dios encuentra en aquella alma a todo sí mismo, con todos sus actos. Por tanto, en ella todo es sagrado, todo es santo, todo es luz y belleza. Posee el perfecto equilibrio, el orden divino. Y yo encuentro en ella la gloria de mi santidad, de mi luz, de mi rara belleza. En el alma que vive la divina voluntad, Dios encuentra todo el mismo en esa alma. La veo y encuentro mis reflejos, mi queridísima imagen creada por mí, tal y como yo la quiero. Esto es lo que el Señor encuentra en el alma que vive en la divina voluntad. Y, y recapitulando todo, y ahora sí que vamos a terminar ya, usando las mismas palabras de Jesús, no empezamos con las palabras de Jesús y así es como debemos terminar. En el volumen 29.39, en el apartado 5, dice, ahora, hija mía, es esto lo que queremos dar a las criaturas, nuestra voluntad como don. Queremos dar a las criaturas nuestra voluntad como don, porque mirándola y poseyéndola como cosa propia, resultará fácil el hacerla formar su reino. Este don fue dado al hombre en el Edén, e ingrato nos lo rechazó. Pero nosotros no cambiamos voluntad. Recordad, Dios es inmutable. Lo teníamos en reserva. Y lo que uno nos rechaza
con gracias más sorprendentes, lo tenemos preparado para darlo a los otros. No nos preocupa el tiempo, porque los siglos para nosotros son como un solo punto. Sin embargo, se necesitan grandes preparaciones por parte de las criaturas. Conocer el gran bien del don para suspirarlo. Pero tiempo vendrá en que nuestra voluntad será poseída como don para la criatura. Se necesita conocerlo para suspirarlo, para desearlo, para amarlo. Y ese momento ha llegado. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora, conocerlo. Para que este momento de poseer el don de la divina voluntad, de volver a la semejanza con nuestro Creador, nos podamos hacer poseedores de Él porque lo conozcamos y lo amamos, lo amemos. Pues aquí lo dejamos y ahora seguimos con nuestras preguntas y respuestas.